Los cables eléctricos deben ser utilizados de manera correcta y las instalaciones deben estar conectadas siempre a tierra. Los cables eléctricos, incluidos los cables de extensión, no se pueden utilizar para subir o bajar equipos, es decir, no hay que utilizarlos como si fueran cuerdas, ya que el forro aislante o el cuerpo de cobre se puede dañar. Los cables eléctricos no pueden sujetarse tampoco con grapas ni colgarse de tal manera que puedan dañar el aislamiento. Esta situación generaría una exposición del conductor y, como consecuencia, un punto de contacto eléctrico. Todos los cables eléctricos deben inspeccionarse visualmente antes de su uso para detectar defectos externos como piezas sueltas, clavijas deformadas y faltantes, o daños a la cubierta externa o al aislamiento, y evidencia de posibles daños internos como aplastamiento. El desgaste de los materiales puede dar lugar a roturas, cables expuestos y cortocircuitos. Todo ello puede conducir a accidentes eléctricos. También se deben inspeccionar con frecuencia los cables de alimentación para asegurar de que no presenten fallas. Si hay algún defecto o evidencia de daño, es recomendable retirar el cable del servicio y que ningún empleado pueda utilizarlo, hasta que las reparaciones y pruebas lo hagan seguro nuevamente. Cuando es necesario un cableado temporal, se debe establecer un cronograma para su instalación y posterior retiro. En todos los casos, tanto el número como la longitud de los cables de extensión deben de mantenerse al mínimo. Las consecuencias como tropiezos y caídas creados por los cables se pueden minimizar manteniendo el cable alejado del piso, es decir, colocándolo de manera suspendida. Existen accesorios especiales para este propósito. Esta instalación debe ser lo suficientemente alta para permitir un espacio libre y seguro debajo del cable. Si requieres colocar un cableado temporal que sea aéreo, debes considerar si en ese lugar transitarán personas, vehículos o maquinaria. Cuando no es práctico o posible colocar los cables de forma aérea, se puede utilizar una protección de goma o plástico sobre el cable. Este elemento protege al cable y minimiza los tropiezos. Para cuidar los cables eléctricos, evita tirarlos o arrastrarlos sobre clavos, ganchos, herramientas u otros objetos afilados que puedan cortar el aislamiento. Las herramientas eléctricas representan un alto nivel de riesgo de accidente eléctrico y por eso deben ser inspeccionadas y mantenidas correctamente. Los trabajadores deben recibir entrenamiento y capacitación sobre cómo utilizarlas. Ante una falla, solo deben ser desarmadas y reparadas por personal especializado y autorizado, dando preferencia, siempre que esto sea posible, a que la reparación la realice el proveedor. Las líneas eléctricas de media y alta tensión son de las mayores amenazas eléctricamente hablando en cualquier lugar de trabajo. Si el trabajo se va a realizar cerca de estas líneas aéreas, las líneas deben estar desenergizadas y conectadas a tierra, o contar con otras medidas de protección antes de comenzar la actividad. Si las líneas se van a desenergizar, se deben hacer los arreglos apropiados con las personas u organizaciones que operen o controlen los circuitos eléctricos involucrados. En un centro de trabajo, se tiene que coordinar con el responsable de los sistemas eléctricos o, de ser necesario, con el proveedor de energía eléctrica. Si se proporcionan medidas de protección como aislamiento, estas deben evitar que los empleados entren en contacto con las líneas eléctricas, ya sea directamente, es decir, con el cuerpo, o indirectamente a través de otros conductores. Cuando una persona no calificada está trabajando en una posición elevada cerca de las líneas aéreas energizadas, la ubicación será tal que la persona y el objeto conductor más largo con el que pueda estar en contacto
no puedan acercarse a ninguna línea aérea energizada sin protección. Además de los requisitos para proteger a los empleados del contacto accidental con partes vivas, se deben proporcionar y mantener suficiente espacio de trabajo sobre todos los equipos eléctricos para permitir una operación y mantenimiento seguros. Se recomienda contar con un espacio de trabajo de al menos 30 pulgadas o 76 centímetros de ancho frente al equipo eléctrico, iluminación adecuada, área de acceso suficiente para el trabajo, espacio libre mínimo de 64 pies o 2 metros. El mantener una segura distancia de aproximación a los conductores o partes de circuito eléctricos energizados expuestos es un medio efectivo para mantener la seguridad de los trabajadores. La NFPA E70 considera las siguientes distancias y recomendaciones para cada una de ellas. Las fronteras de protección contra choque, identificadas como fronteras de aproximación limitada y frontera de aproximación restringida, deben ser aplicadas donde el personal que se aproxima está expuesto a conductores eléctricos o partes de circuitos energizados. En la medida en que se disminuye la distancia entre la persona y los conductores o partes de circuitos energizados expuestos, aumenta el potencial de accidentes eléctricos. Las personas no calificadas están seguras cuando se mantienen a una distancia de los conductores y partes de circuitos energizados expuestos, incluyendo el objeto conductor más largo que se esté manipulando, de tal manera que ellos no puedan tener contacto o entrar en la distancia de aislamiento especificada para los conductores o partes de circuitos eléctricos energizados. Esta distancia segura es la frontera límite de aproximación. Además, las personas no calificadas no deben cruzar la frontera de relámpago de arco a menos de que estén vestidos con ropa de protección personal apropiada y se encuentren bajo la estricta supervisión de una persona calificada. Las personas no calificadas pueden cruzar la frontera de aproximación limitada únicamente cuando se encuentran continuamente acompañadas por una persona calificada. Es importante determinar la frontera de relámpago de arco, y si se va a cruzar esta frontera, se debe utilizar el apropiado equipo de protección resistente al arco eléctrico. Para determinar la frontera de relámpago de arco, tomamos como base esta tabla. En la primera columna encontramos el voltaje y en la columna 7 la distancia de frontera de arco eléctrico.